Amén. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Vamos a hacerlo en Apocalipsis capítulo número 22, el versículo número 7. Amén. Y vamos a resaltar algunos textos bíblicos que hablan muy exactamente de estar preparados. Amén. Y de que Dios vive en nosotros. Amén. Y por eso también hablamos de la prioridad de que si el Señor viene y Él está en nosotros y estamos preparados, entonces estaríamos seguros para el encuentro con Él. Amén. Así que es supremamente importante tratar de esta verdad. Apocalipsis 22:7 dice la Biblia: he aquí, vengo pronto. Amén. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, es una bendición poder hablar un poco acerca de la esperanza que tenemos de que el Señor viene, como en algún tema lo hemos mencionado, primero a las nubes a llevar a su amada iglesia y luego a la tierra, donde todo ojo le verá, para hacer el periodo del milenio. Y después del milenio, entonces se desarrollará el gran juicio del trono blanco. Pero habíamos hablado un poco acerca de algunos componentes importantes que se tienen en cuenta cuando hablamos de lo que sucederá antes o relacionado a la segunda venida de Cristo. Y vamos a mirar algunos componentes hasta donde alcancemos en esta oportunidad. Amén. Teniendo presente entonces las diferencias. La iglesia ahora estamos esperando la aparición de Cristo en las nubes a llamar a su amada de los cuatro vientos de la tierra. Amén. La segunda venida de Cristo, que es después de la tribulación, es también la antesala del milenio. Amén. Entonces, el primer componente cuando hablamos de la venida de Cristo es que la venida de Cristo ya como tal, a la tierra donde todo ojo le verá y harán lamentación por él, es después de la gran tribulación e inmediatamente antes del milenio. Amén. Otro punto importante como componente de este tema que hemos estado mirando es que su regreso es personal, no va a enviar a otro. Amén. Así que los que no han podido ver la plenitud de la unicidad, por cuanto también el Señor lo ha diseñado en un misterio que ya fue revelado, porque la Biblia dice que grande e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y lo define. Dios fue manifestado en carne, pero en su manifestación hizo oración. Y entonces dicen, pero Jesús es Dios porque oró. Pero lo que ora en Jesús es la humanidad, porque Él mismo también dice como divino: todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, en su regreso, los que no han conocido que Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos, le verán, porque el que gobierna durante el milenio es uno solo. Y en su pecho y en su muslo unas letras importantes que dicen Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que todo ojo le verá. Y ese testimonio es que veremos la gloria del Señor glorificado, ese mismo Mesías que en un momento vino en carne para pagar el precio de la propiciación del pecado, y que durante el milenio entonces viene como tal a ejercer la plenitud de todo ese periodo de los 1000 años como Rey de Reyes y Señor de Señores. Digamos gloria a Dios. Entonces su regreso es personal y todo ojo le verá, incluyendo a quienes quedaron después de la gran tribulación. Y el Señor reanuda otra vez su misericordia y su pacto para con Israel, dándole continuidad a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Amén.
Los textos que enseñan que será personal el regreso del Señor en la segunda venida como tal a la tierra para ejercer el milenio son Zacarías 14:4. Vamos a leerlo. Zacarías en el Antiguo Testamento 14:4. Gloria al nombre de Jesús. El penúltimo libro del Antiguo Testamento nos anuncia esa claridad. Zacarías 14:4 dice: gloria a Dios. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces aquí se resalta que viene y sus pies tocan tierra, afirmando la segunda venida. Y también sigue diciendo que está enfrente de Jerusalén, aquel monte de los olivos, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy valle o muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amén. Entonces, allí estamos mirando lo que es el acontecimiento de Jerusalén y todas las otras naciones bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien en ese momento es el mismo Jesucristo, que viene glorificado a ejercer la autoridad de este periodo tan importante como es el milenio. El otro texto también que lo resalta es que será al modo de como le vieron ascender, Hechos 1:11, y lo podemos leer también aquí en las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad, en el Nuevo Testamento, el quinto libro, capítulo 1, el verso 11, porque no solamente en este capítulo se habla de la promesa del Espíritu Santo, sino de cómo asciende a los cielos. Y en el versículo 10 del capítulo 1 dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos lo vieron ascender desde la tierra hasta los cielos, y así mismo resalta el texto bíblico que será su segunda venida. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Otro punto importante: esta venida será visible y gloriosa, no como la otra que dice que será como un relámpago, muy rápido, y solamente van a ser persuadidos y apercibidos quienes estén listos para el recogimiento. Entonces mucha gente el día del recogimiento ni siquiera se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta es cuando al otro día ya, oiga, ¿qué pasó con, o bueno, a las horas siguientes, qué pasó con fulano y fulano? Porque será muy rápido. Entonces la segunda venida sí será visible para todo mundo y será un proceso majestuoso y glorioso. Mateo 24:27. Estamos relacionando las verdades de la segunda venida de Cristo en esta oportunidad. Mateo 24:27. Gloria al nombre de Jesús. Y a la letra dice la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces podemos ver varias aplicaciones en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor habla del recogimiento, dice: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí está resaltando también la semejanza de su venida, porque se habla de la venida del Hijo del Hombre y
también se habla de la segunda venida como tal, a pisar la tierra y a desarrollar todo el proceso de la restauración para Israel y el juicio sobre todas las naciones. Eso ya será como tal en el milenio. Por eso dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y está resaltando no solo las señales antes del fin, sino también lo que significa para Israel una nueva oportunidad. Israel durante la gran tribulación dice que abrirá sus ojos y se volverá a la escritura y mirarán al que traspasaron. Y entendiendo ese verdadero propósito, entonces soportarán tribulación y no se dejarán marcar, pero solamente un remanente de los hijos de Israel podrá ser salvo cuando el Señor venga como tal en su segunda venida. Para los gentiles ya hemos mencionado muchas veces que no hay más oportunidad de salvación, sino que ahora bajo la gracia podemos ser salvos. La gracia es la oportunidad de Dios para restauración a todas las naciones gentiles que puedan creer en el anuncio del evangelio de su nombre. De ahí en adelante se abrirá una puerta de oportunidad por pacto en Abraham para los judíos, pero para los gentiles ya habrán juicios como tal. Y hay muchas referencias también al respecto. Vamos a mirar algo aquí importante también. Los ángeles estarán presentes acompañando juntamente con la iglesia. Y eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 10. Primera a los Tesalonicenses. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Primera a los Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día con gran intensidad para que veamos vuestro rostro y completemos lo que le falte a vuestra fe. Bueno, aquí estoy buscando el otro texto, creo que me quedó una cita distinta. Pero se resalta en uno de estos pasajes también que la iglesia participa con los ángeles en un momento de gran solemnidad, y los ángeles están presentes acompañando a la iglesia en la segunda venida del Señor, porque Él ya viene con su galardón. Gloria al Señor Jesús. El propósito de la segunda venida será juzgar a las naciones y establecer el reino de Dios como tal sobre toda la tierra. Eso lo podemos encontrar también en Mateo 25:31. Mateo 25:31. A la letra dice: cuando el Hijo del Hombre venga, y el subtítulo que aparece allí es el juicio de las naciones. Por eso se define este pasaje a la segunda venida. Cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, ahí ya se afirma lo que estaba mencionando, los ángeles van a estar ahí haciendo una parte importante con la iglesia. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Entonces el Señor en la segunda venida como tal, donde ya la iglesia viene con Él y los ángeles también están participando, se realizará el juicio sobre todas las naciones. Gloria al Señor. Algo importante, vendrá a liberar a los oprimidos de Israel que habrán sobrevivido.
Por eso también lo dice Romanos 11. Porque en el milenio, cuando el Señor participa de la segunda venida, cierra varias cosas. El cierre de la gracia es el recogimiento de la iglesia. En el tribunal de Cristo, la iglesia recibe potestad para juzgar. Y ahí es donde dice la Escritura que muchos postreros serán primeros y primeros serían postreros. Porque las cosas en el reino de Dios, para el desarrollo del evangelio eterno en el periodo del milenio, tendrá algunas cosas que para nosotros será sorpresa. ¿Por qué digo sorpresa? Porque aquí alguien puede ocupar un cargo de mucha autoridad, pero Dios, que conoce el corazón, la sensibilidad y la forma de vivir el evangelio, puede hacer que ese que aquí quizá no tenía cargo allá sea un tremendo embajador. Porque Dios sí conoce lo que hay en el corazón y Él discierne los pensamientos. Y eso es un punto importante también para tener en cuenta. Romanos 11, 26 está hablando al respecto de que Él viene a liberar a los oprimidos de Israel que habrían sobrevivido. Y dice: restauración de Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que por el hecho de que yo sea gentil, pero ahora convertido a Cristo, eso no puede ser ningún motivo de jactancia ni de vanagloria. Luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Al final del juicio, de la tribulación, y donde el Señor en su segunda venida restaura el remanente de Israel. Primero participa de llevar a su amada iglesia, y luego viene con la iglesia los ángeles a restaurar el pacto para el remanente del pueblo de Israel. Por cuanto está diciendo que Israel ha acontecido que en parte han endurecido el corazón. ¿Pero hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora todo después, Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Solo ellos por esa causa tienen restauración después del juicio con el que culminó la gracia, que es la gran tribulación. Así que en cuanto al evangelio, dice también: son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios tiene una serie de pactos y promesas muy grandes con Israel, en lo cual resalta que es irrevocable su don en ellos y su llamamiento también para ellos. Algo importante también: no solo viene a establecer el reino, sino que viene a confirmar el propósito del pacto de David. Ciertamente, cuando él viene en su manifestación en carne, viene como rey de los judíos, pero viene como un rey que los judíos les hizo extraño. ¿Por qué ese rey tan diferente? Porque ellos anhelan el reinado completo de ese rey, pero lo van a experimentar, lo van a ver, lo van a disfrutar en lo que será el milenio. Porque cuando Él vino para restaurar a todas las otras naciones, el reino que Él entregó y manifestó no es el mismo que los judíos esperaban. Ellos esperaban un reino de poder, de autoridad, de espada y de juicio. Y encontraron a un hombre lleno de amor, de misericordia, de piedad, de contentamiento, en donde les enseña a amar al enemigo, y que si le han dado una cachetada, ponga la otra mejilla, y cosas semejantes donde ellos dicen como que pareciera que contradijera la ley. Pero Él no vino a contradecir la ley, sino a cumplirla. Una vez la cumple, establece la plenitud de un nuevo pacto, para que en ese reino milenial entonces no solamente esté la iglesia, sino que esté Israel restaurado, gozando de la plenitud y la misericordia del Señor. Así que vendrá a establecer su reino y a cumplir todo lo que
el pueblo de Israel anhelaban de ese Mesías como el rey absoluto de toda la tierra. Así que cuando Él viene en su manifestación en carne, viene diciendo: el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Pero cuando sea el milenio, ya no solo se ha acercado, ya se ha cumplido a totalidad el propósito del ejercicio del reino del Rey de Reyes de forma absoluta, donde ya no va a haber opción, sino que todos los que quieran ver lluvia correrán a adorar. Y allí no habrá engaño, porque ya Satanás está preso. Entonces todas las gentes de la época correrán a participar del culto sin ninguna oposición, y lo harán con alegría, pero sin olvidar lo que dice también el texto bíblico: será predicado ese evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, definiendo que el evangelio de la gracia es oportunidad para que el que oye, entiende, cree y obedece entre el cielo. Pero el evangelio del reino es para testificar el propósito del pacto más firme a David y la plenitud de todo el reino de Cristo. Pero ya solamente hay oportunidad para Israel en el cumplimiento de la semana de Daniel, pero se acabó la gracia para el gentil. Así que el gentil que quiera circuncidarse y adoptar el judaísmo le será muy difícil, porque solo habla de un remanente, ni siquiera se habla de todo Israel. Y eso es algo que me llamó muchísimo la atención, porque uno dice: todos los israelitas van a ser salvos. No, habla de un remanente también, para el caso de la restauración de la bendición que le había otorgado a Jacob, que es el mismo Israel. Para los gentiles, ese Jesús será la piedra que quebrantará y que da fin a la autoridad gentil. Si ustedes, y aquí recordamos cuando enseñamos sobre la visión de Nabucodonosor y la profecía de la semana de Daniel, en la visión de Nabucodonosor, de un gran monte se desprende una piedra que pega en los pies de la gran estatua y desborona todo. Y eso es semejanza de que esa piedra no es cortada por mano de hombre. Y Jesucristo no vino por voluntad de varón, sino de Dios. Y Él viene a quitar todo eso que tiene que ver con el imperio de las naciones gentiles sobre Israel como un yugo. Israel no ha tenido autonomía total y no la tendrá hasta que Jesucristo vuelva en el milenio. Mientras tanto, Israel, desde que despreció al Mesías hasta cuando el Mesías vuelva a restaurarlos, seguirán siendo una nación sujeta a los gentiles, aunque tengan mucho poder sobre ellos. Porque uno pregunta: ¿quiénes son la mayoría de los dueños de grandes empresas en Colombia, como Papco y muchas de estas herramientas de electricidad, fibra de vidrio para internet y otras interconexiones? Los judíos. Pero aunque tienen tanto poder económico, la restauración de poder espiritual para ellos y la autonomía como nación de forma absoluta de nuevo se le consolida cuando se cumpla el pacto davídico y que el Señor viene a ejercer en el milenio. Mientras tanto, entonces, aunque tengan poder de alguna forma, seguirán siendo subyugados o estarán bajo autoridad de naciones gentiles. Pero para los gentiles, ese Jesús es piedra que quebranta. Y vamos a mirar algunos pasajes que también muestran lo que pasa con Israel y con el pueblo gentil. Salmos 2, del 7 al 9. No podemos desconocer que los salmos no solamente son cantos y alabanzas, sino también son profecías. Y tienen mucho que ver con lo que sucederá después. Salmo capítulo 2, versos 7 al 9. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Israel conocía este pasaje y ellos esperaban que este pasaje se cumpliera cuando apareció el Mesías en la primera oportunidad manifestado en carne. Pero se cumplirá para ejercer con vara de hierro y para quebrantar y para hacer posesión de todos los confines en el milenio. Por cuanto Él vino en la carne a restaurar a los gentiles primero, y en el milenio se viene a consolidar el resultado del cumplimiento de amor a Israel sobre la autoridad de todas las naciones. Por eso también les dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de toda la tierra. Y en ese tiempo quienes juzgarán la tierra son quienes en el tribunal de Cristo recibieron autoridad para hacer juicio. En este momento yo tengo aquí un paralelo y quiero leerlo antes de terminar. Estuve haciéndolo precisamente hoy. Las condiciones del milenio versus las condiciones del mundo de hoy. Y no voy a dar todas las citas, pero sí saqué el paralelo con base al estudio. Las condiciones del milenio: primero habrá perfección de la creación terrenal como al principio, porque eso es lo que viene el Señor a hacer después de su segunda venida, a dejar todo perfecto, donde la víbora va a jugar, o el niño va a jugar con la víbora y el corderito va a estar con el león y no van a haber problemas. Pero el mundo actual cada día se degrada y se daña más su condición, y se cumplen las señales antes del recogimiento de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces hay condiciones del milenio y condiciones de nuestro mundo actual. En el milenio la paz será nacional y será individual, y será el fruto del reino del Mesías para todas las naciones. Ya Satanás no está perturbando ninguna conciencia, ninguna mente, ningún corazón. Entonces todo será un remanso de gozo y de esperanza y de alegría. Pero hay que tener en cuenta que la iglesia, aunque viene con el Señor, viene en cuerpo glorificado, no viene en carne y hueso. Por cuanto el Señor a los muertos los resucitó, y a los que estaban vivos, Pablo dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La iglesia en el milenio viene en cuerpo de gloria, ejerce autoridad con Cristo por el propósito de ese evangelio eterno. Y mientras que el mundo actual que estamos viviendo, las condiciones del milenio es que es paz nacional, individual y mundial por causa del Mesías. Pero ahora, mientras se predica el evangelio de la gracia, aún hay guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, y dice la Biblia: principio de dolores, pero aún no es el fin, es nuestra condición actual. Y también dice que somos enviados como ovejas en medio de lobos, con la gran diferencia de que aunque somos un rebaño, tenemos la autoridad del león de la tribu de Judá. Amén. Pero estamos viviendo ese tiempo. Entonces alguien dirá: pero ¿por qué entonces la restauración no es completa? Porque cada dispensación tiene unas condiciones, y las condiciones de la gracia es que Dios anuncia pero no obliga al hombre. En el milenio el enemigo no está, y toda conciencia humana está simplemente sujeta a Dios, no hay problema. Amén. Gozo perfecto en el milenio, gozo perfecto de forma absoluta sobre todos los que estén, chicos y grandes. Pero en la condición del mundo actual no hay gozo absoluto, sino por la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Por eso ese creyente que lleno del Espíritu Santo puede experimentar parte de la delicia de la gloria de Dios, y eso aquí es apenas un pequeño deleite. Amén. Y es parte de ese gozo. El gozo de Jehová nuestra fortaleza es. En el milenio hay santidad en todos los sentidos. La tierra está llena de la gloria de Dios. La ciudad es santa, el templo es santo, los súbditos del rey son santos, y no hay corrupción en ninguna conciencia, porque el diablo no está y los demonios tampoco están perturbando. Entonces todo estará perfecto en el milenio. Pero el mundo, en la condición actual, hay corrupción en todos los rangos de los poderes públicos, y una lucha constante e incesante por conservar la vida en el espíritu de los fieles al evangelio. Esa es la lucha que tenemos hoy. Quedan 2 minuticos. Este reino, hablando del milenio, será glorioso. Digamos gloria a Dios. Mientras que en el mundo actual anunciamos el deleite de la gloria de Dios,
pero padecemos mientras enseñamos la gracia de Cristo muchas veces. Y sí hemos visto la gloria de Dios, pero en el milenio se verá la gloria de Dios a una dimensión distinta. Hoy en la gracia solamente disfrutan de esa gloria quienes han sensibilizado el corazón y se han humillado para con Dios. Pero la mayoría de los seres humanos han sido soberbios al mensaje de Dios y por eso no lo han podido disfrutar. Porque Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. En el milenio, el consuelo es absolutamente perfecto. Mientras que en el mundo actual, solo son consolados los redimidos, porque son los que alcanzan las promesas. Amén. En la condición del milenio hay justicia perfecta en Dios sobre todos los que habitan, de todas las naciones, ya habiendo restaurado Israel también. Mientras que en el mundo actual, muchos han muerto por predicar la justicia que anuncia la Biblia. Y se les llama mártires por causa de Cristo, quienes recibirán también la corona de justicia. En el milenio, en cuanto a la iglesia y a quienes están en el Señor, hay un conocimiento pleno de toda la verdad. Pero hoy, ¿qué tenemos que decir? Que hoy confesamos que muchas cosas las entenderemos más allá. Esa es nuestra realidad. Por eso la doctrina de la escatología tiene tantos puntos de vista. Y es un problema porque a veces un maestro puede direccionar un tema por alguna cosa, pero otro a través del tiempo dar un direccionamiento distinto sobre el mismo tema. Entonces, por eso la escatología es una enseñanza muy abierta. Y hay cosas en las que no ha sido fácil sentar una postura definida y absoluta. Porque hoy, dice el apóstol, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, testificamos. Y en parte conocemos, pero en el milenio el conocimiento será de forma plena y completa. En el milenio habrá una remoción total de la maldición que fue pronunciada sobre la creación por causa del pecado. Es decir, en el milenio ya ni siquiera se va a hablar de pecado, ni se va a hablar de que se convierta del pecado, porque no hay necesidad. Si todas las conciencias sin perturbación del enemigo vive para el Mesías, no hay problema. Entonces la remoción de la maldición que fue pronunciada sobre la creación es absoluta en el milenio. Pero hoy el deterioro es constante en toda la creación por causa del juicio de Dios contra el pecado y de la culpabilidad del linaje de los hombres. También en el milenio hay remoción de toda enfermedad. Mientras que el mundo actual aparecen cada vez nuevas enfermedades y se manifiestan cosas extrañas que nunca se habían visto o que se habían visto de tiempo en tiempo. La verdad del anuncio del evangelio se sigue dando porque hay muchos que por la fe han sido sanados. Entonces, hoy por gracia y la fe en Jesús, muchos se sanan, pero en el milenio hay remoción total de la enfermedad. En el milenio hay protección absoluta de parte de Dios a toda la creación. Hoy gozan de la protección de Dios los que se sujetan a la palabra de Dios. Es lo que también dice Deuteronomios, que aunque es un libro del Antiguo Testamento, tiene mucho que ver con en dónde radica la verdadera bendición. En obedecer, pues si obedecieres te alcanzarán estas bendiciones, mas si desobedecieres también, dice, te alcanzarán las maldiciones que están escritas en el libro. Entonces en el milenio hay protección total, mientras que ahora antes sabemos que en la tierra tenemos aflicción, pero Dios ha vencido y quienes creen en Él alcanzan su ayuda todo tiempo. En el milenio no hay opresión ni política, ni religiosa, ni social. Pero hoy hay muchas regiones que sufren oprobio
Y ese oprobio es el resultado de la corrupción de la mayoría de los poderes administrativos, aún en quienes dicen ser creyentes y no lo son. En el milenio habrá muchos años de vida. Es una semejanza a la restauración de la longevidad del ser humano, mientras que ahora algunas estadísticas en ciertos países dicen que el promedio de vida solo va hasta los 50 o hasta los 40. Porque cada día se hace más corta la longevidad de vida, es la condición actual, mientras que en el milenio se restaura otra vez, gente va a vivir muchísimo. También en el milenio habrá trabajo para todos, porque hay un equilibrio perfecto. Mientras que ahora la condición actual es que entre más días la situación económica se vuelve peor y el desempleo varía y aumenta. En el milenio la prosperidad económica será total y será equilibrada, mientras que en la actualidad el 5% de la población del mundo tienen el 95% de la economía del mundo. Impresionante, pero ahí está, así están las cosas. En el milenio la presencia de Dios será manifestada como el absoluto Rey de Reyes y morará sobre todas sus criaturas. Mientras que en la condición actual anunciamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y esperamos la aparición del Mesías a llamar la iglesia. Así que hoy he querido hablar un poco de estas realidades. Algunas cositas no son muy fáciles de entender, pero quería resaltar esto porque lo que Dios nos ha dado por el Evangelio es lo más grande, es lo más glorioso, es lo más especial, es lo más sublime. Y lo que estamos esperando es que el Señor venga a llevar la iglesia. Y la Biblia también dice que la misma creación anhela celosamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando el Señor mismo viene a hacer la obra completa de la redención, no solamente del alma, sino que también transformará nuestros cuerpos. Vamos a estar de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque podemos aprovechar estos espacios para orar y para aprender de las Sagradas Escrituras, y que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a valorar tu palabra y tener en cuenta que debemos estar preparados. Soberano Dios maravilloso, en este momento, Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por la bendición que nos has concedido para estudiar tu palabra. Y también para que nos esforcemos, como lo dice Mateo 24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiere sabido a qué hora de la noche va a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no dejaría minar su casa. Hoy debemos estar preparados para aprender más del propósito de Dios, estar listos para participar del recogimiento, y muy seguramente podemos decir que quienes participen del recogimiento entonces también recibirán facultad para juzgar y participar de los designios y los planes de Dios durante la administración del milenio. Por eso es que también el apóstol en una ocasión exhorta diciendo que no podemos ignorar que después juzgarán las naciones, y que por esa causa debemos cuidar de nuestra vida y edificar nuestra fe de la mejor forma desde ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. A todos un abrazo y que Dios me les bendiga poderosamente. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.